Buenas tardes a todos, es un gusto saludarlos nuevamente. A nombre de la Asociación Mexicana de Especialistas en Nutrición Animal y deseando se encuentren bien, les agradezco el interés por esta faceta de seminarios de la industria y les doy la más cordial bienvenida. En estos seminarios la industria nos da a conocer sus novedades, por supuesto sin olvidarnos de la importancia de la parte técnica. Y es así como en este segundo año de seminarios adaptándonos a la pandemia, surge este quinto seminario ya de la industria, que en esta ocasión estará a cargo de la empresa Evonik, a la cual nuevamente agradecemos. Agradecemos su confianza por estar participando en este foro. En esta ocasión nos van a hablar de ácidos orgánicos y de probióticos, en un momento en el que estamos tomando iniciativas muy importantes para disminuir el uso de antibióticos como promotores del crecimiento, por lo que es un tema muy importante para la salud intestinal. Sin más, doy la bienvenida al maestro en ciencias Óscar Vázquez, gerente de servicio técnico en México de la empresa Evonik. Óscar, si nos haces favor de compartir tu cámara. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Antes de iniciar con la presentación corporativa y de nuestros ponentes, quiero agradecer especialmente al doctor Jorge Cervantes y a la ingeniera Ana Esparza y en general a la MENA por esta oportunidad que nos han dado de participar con este seminario web en su canal de difusión y por su valiosa ayuda en la organización del seminario como tal. También quiero agradecer a todos los participantes del seminario por dedicar un espacio de su valioso tiempo. Esperamos que la información que vamos a compartir con ustedes sea de gran utilidad. He de mencionarles también que este evento incluirá 3 presentaciones. Comenzaremos con una presentación corporativa de lo que es Evonik y posteriormente daremos paso al par de charlas técnicas que hemos preparado. Es importante comentar también que para las preguntas para los ponentes o las preguntas para los ponentes serán respondidas al final de las 2 presentaciones. Tenemos tiempo suficiente para abordarlas. Entonces le pido por favor a todos los participantes que envíen sus preguntas directamente a través del botón de preguntas y respuestas que están en la parte del fondo de la pantalla, para poder turnarlas a nuestros ponentes según corresponda. Aprovecho también para comentar que en este seminario web decidimos abordar el tema de las soluciones enfocadas en salud intestinal, porque en Evonik estamos convencidos de que la salud intestinal en las aves de interés zootécnico tiene fuertes implicaciones sobre su salud en general, en el bienestar, en la eficiencia productiva, y también sobre la seguridad e inocuidad de los productos que se obtienen de las aves, ¿no? Como es la carne y el huevo, y además del impacto ambiental que tiene la actividad pecuaria, en este caso la avicultura. A pesar de que en los últimos 20 años se le ha puesto mucha atención al tema de la salud intestinal, y más porque en algunas regiones, como ya es del conocimiento de la mayoría, y como bien lo comentó el doctor Cervantes al inicio, el uso de los antibióticos como promotores de crecimiento se ha venido limitando, pues hay aún muchas áreas de oportunidad por abordar. No hay soluciones únicas, tenemos que tener una perspectiva muy abierta de qué es lo que tenemos actualmente disponible y de qué podemos echar mano. Y muy relacionado con esto, quiero comentar también que Evonik es una empresa global, líder en la producción de productos químicos especializados, y en el área de nutrición animal estamos constantemente trabajando en la investigación, desarrollo e implementación de productos y servicios basados en la ciencia para una producción sostenible y eficiente de carne, leche y huevo según la especie de la que estemos hablando. Y bien, pues quiero aprovechar el tiempo para compartirles brevemente algunos datos de Evonik que nos gustaría compartir con ustedes en una presentación corporativa.
Muchas gracias, doctor Cervantes. Bueno, vamos a dar un breve vistazo de lo que es Evonik. Aquí, a grandes rasgos, más allá de los números, quiero mostrar esto, ¿no? Somos una empresa con más de 181 fábricas, entre fábricas y oficinas. Somos en Evonik más de 32,000 empleados distribuidos en 100 países. Y siguiendo la esencia, nuestra misión, en el 2018 teníamos alrededor de 240 solicitudes de patentes, prueba de que la innovación es una constante para nosotros. Evonik está compuesto de más de 20 líneas químicas especializadas, divididas en 5 segmentos. Nosotros, como el negocio de la nutrición animal, estamos alojados en el segmento de Nutrition and Care, y precisamente de eso quiero compartirles algunos datos. Primero, la trayectoria o el negocio de Evonik en nutrición animal inició por ahí de 1950, trabajando con la metionina, y que no está por demás decir que a la fecha sigue siendo uno de nuestros principales productos, ¿no? Nosotros toda la historia de Evonik la dividimos en varios segmentos que hemos utilizado, varios logos que hemos utilizado a través del tiempo. Iniciamos con este tema de los aminoácidos, y bueno, a medida que fue avanzando el conocimiento y en cuestión de requerimientos nutricionales y nuevas necesidades, se empezó a explorar el entrar al negocio de otro tipo de aminoácidos, como son la lisina y la treonina. En este tiempo también se desarrolló y puso a disposición de nuestros clientes uno de nuestros productos más importantes, que es el servicio Aminonir. El servicio Aminonir es un servicio basado en espectrometría de infrarrojo cercano para predecir la composición nutricional de aminoácidos, de análisis químico proximal, de energía en las materias primas, y que se utiliza normalmente para la formulación de dietas en aves, cerdos y rumiantes también. Entonces, este producto que hoy tenemos a disposición de nuestros clientes ha sido fundamental, uno de nuestros pilares más importantes en ese apoyo, en ese andar en el desarrollo de la nutrición animal. Posteriormente, teníamos que explorar qué hay más allá de solo los aminoácidos y solo los servicios analíticos, los servicios de cálculo de requerimientos nutricionales. ¿Qué hay más allá? Entonces, a partir del 2010 empezaron a explorar nuevos productos enfocados en una producción más sostenible. Y este es el caso del dipéptido de la L-metionina, conocido como Aquavion MedMed, un producto especial para acuacultura que ha sido muy, muy importante. Posteriormente, en el 2015, se decidió adquirir el negocio de probióticos de la empresa Norel como una forma de traer a nuestra cartera de soluciones productos que anteriormente no teníamos, enfocados en salud intestinal. Y entonces aquí empezó toda nuestra pues digámoslo así, aventura, todo nuestro trabajo en el área de salud intestinal, y que ha continuado hasta la fecha. A partir de 2019 y 2020, Evonik empezó a entrar al negocio de otro tipo de soluciones, más allá de los productos enfocados en salud intestinal. Se empezó a trabajar con la síntesis de un producto a partir de algas marinas, un aceite alto en omega 3, como una respuesta a la necesidad de tener productos más sustentables que ayuden a sustituir al menos en parte todo lo que se utiliza, toda la fuente de aceite y harina de pescado que se utiliza a partir de la pesca en el mar, ¿no? Entonces, este producto, Veramaris, es un producto que responde a esa necesidad de tener productos más sustentables. Y también en este 2020, en el pasado 2020, se empezó a trabajar con la digitalización. Empezamos a trabajar con un software basado en la web para administrar,
para monitorear y predecir desempeños de las parvadas de aves. Es un producto nuevo para nosotros que ha sido de mucho interés. Entonces, a grandes rasgos, esta ha sido la historia de Boni, cómo hemos ido evolucionando a través del tiempo con soluciones para la cadena de producción. Y bueno, hablando de un poco más de dónde estamos ubicados y cómo estamos ubicados, Evonik es líder mundial en la participación del mercado de la metionina. Tenemos plantas autosuficientes, 6 plantas de metionina con una capacidad de alrededor de 730,000 toneladas por año. Tenemos 3 laboratorios HPLC para análisis principalmente de aminoácidos, entre otros componentes. Entonces, esto también es un pilar muy importante para nosotros. Tenemos un centro de investigación en salud animal en Kusenbeck, más de 100 equipos AminoSys instalados alrededor del mundo con nuestros clientes para hacer una dosificación exacta de nuestros productos. Más de 75 equipos NIR calibrados con nuestras curvas de calibración, valga la redundancia. Entonces, eso es lo que es Evonik en la parte de nutrición animal. En Latinoamérica tenemos una planta de lisina en Brasil. Tenemos 8 oficinas corporativas, 9 agentes y somos alrededor de 680 colaboradores. Algo importante también que queremos mencionarles, en este 2021 decidimos trabajar de la mano con Perstop en su segmento de nutrición animal como una forma estratégica para nosotros y creo que también para ellos, porque tienen productos enfocados en salud intestinal que son un complemento muy interesante a lo que nosotros estamos ofreciendo actualmente. Entonces, para darles una perspectiva de Perstop, a grandes rasgos, es una empresa de origen sueco con más de 60 años de presencia en el mercado de la nutrición animal. Es un productor global de ácidos orgánicos como ácido propiónico, fórmico, butírico y valérico. Entonces, es un proveedor muy confiable y muy interesante y que comparte muchos valores con Evonik y es la razón por la cual hemos decidido trabajar en colaboración con ellos en México por el momento. Aquí están sus sitios donde tienen fábricas de producción, especialmente los productos que utilizamos en nutrición animal los producen en su fábrica de Waspik en Países Bajos. Entonces, a grandes rasgos, esto es Perstop. Y bueno, es nuestro aliado aquí en México y queríamos darlo a conocer. Y bueno, como resumen, a grandes rasgos, para Evonik su núcleo principal son los aminoácidos. Fue la razón de ser del inicio de operaciones en la parte de nutrición animal. Sin embargo, hemos avanzado de manera muy sólida en tener también soluciones para la salud intestinal. Entonces, hoy por hoy, nuestro núcleo, nuestra base, son los aminoácidos y las soluciones para salud intestinal, que se complementan perfectamente con todos nuestros servicios y nuestros softwares para cálculo de requerimientos, para determinar la composición nutricional en las materias primas y hacer una nutrición más exacta, más precisa. Lo complementamos con nuevos conceptos basados, por ejemplo, en de la digestibilidad ileal estandarizada de aminoácidos en aves y en cerdos, el uso del sistema de energía neta también en cerdos, algunas recomendaciones nutricionales específicas, empezar a trabajar de manera muy fuerte con dietas bajas en proteína, buscando tener un impacto mínimo a nivel ambiental desde el punto de vista del nitrógeno y haciendo dietas más precisas, claro está, con la ayuda de esta tecnología, aminoácidos, conocimiento en requerimientos nutricionales, análisis casi en tiempo real a través de los equipos NIR. Entonces, todo esto es lo que, digamos que nos complementa y, como se los mencioné,
tenemos hoy por hoy un enfoque más holístico de la ganadería y de la avicultura de precisión. Queremos entrar de manera muy fuerte también a ese mercado, donde buscamos estratificar los animales de granja individuales o parvadas para permitir una gestión más adecuada de nuestros datos, ¿no? De nuestros datos, que al final nos ayude a tomar mejores decisiones y hacer más eficiente el sistema de producción. A grandes rasgos, aquí están algunos de los productos que manejamos en Evonik, los aminoácidos, las especialidades y los productos enfocados en salud intestinal, como son los probióticos o el ácido butírico. Quiero aprovechar también para hablar un poco de nuestras soluciones analíticas NIR, que son muy importantes hoy por hoy para determinar la composición de aminoácidos totales y con digestibilidad ideal estandarizada para aves y cerdos, el análisis químico proximal, las energías utilizadas más comúnmente en aves y cerdos, también poder hacer el análisis químico proximal en alimentos terminados como una alternativa muy interesante para control de calidad básicamente, y esta calibración también muy especial para determinar o predecir el daño térmico de algunas materias primas muy específicas, como son la soya, la canola y los DDGs, para determinar el grado de procesamiento, si fue adecuado o si no lo fue, y determinar qué cantidad de sustancias antinutricionales tenemos o qué grado de daño ha tenido la proteína y los aminoácidos especialmente, qué cantidad se ha bloqueado y ya no está disponible para utilizarse por parte del animal. Entonces, este servicio AminoNIR Red es muy interesante, muy avanzado, y hoy por hoy solo nosotros lo ofrecemos. Entonces, ya para finalizar, básicamente Evonik, lo que queremos es dar soluciones para toda la cadena de valor de la producción animal. Básicamente, ese es nuestro objetivo. Como les decía, hemos entrado a este mercado de la digitalización con nuestro producto llamado Porfirio, que pues, a grandes rasgos este software inteligente nos ayuda a monitorear, a predecir y a planear nuestra producción de una manera más adecuada, siempre buscando hacer más eficiente el sistema. Y bueno, ya para finalizar, también Evonik participa en este negocio del deporte y el espectáculo. Básicamente participa con el 20% del equipo Borussia Dortmund, aunque no está más decirlo, hoy no nos fue tan bien, pero bueno, también estamos presentes en este negocio y es también para nosotros muy grato compartir esto con ustedes, especialmente a los que nos gusta este deporte, pues también estamos ahí presentes. Bueno, a grandes rasgos es lo que quería compartir con ustedes. Bueno, para continuar con la charla, voy a presentar al doctor Jonathan Brumhead. El doctor Jonathan obtuvo su doctorado en la Universidad de Missouri, Columbia, en Estados Unidos. Desde el 2004 a la fecha ha colaborado en varias empresas y ha fungido como gerente de investigación, por ejemplo, en la empresa Amlan Internacional. También ha sido gerente de investigación y soporte técnico de la empresa Diamond B, con las levaduras. También fue director de nutrición animal en Agrividia y actualmente se desempeña como gerente de servicio técnico para Perstop Animal Nutrition para las zonas norte, centro y Sudamérica. Entonces, pues sin más, dejo los micrófonos al doctor Jonathan para su plática técnica. Muchas gracias, doctor. Gracias, Oscar. To start with a little introduction on organic acids, they're generalized as either short chain, medium chain, or long chain. And typically your carbon number here on the left of each one. In animal nutrition,
The short chain are most famously used. Medium chains are becoming a bit more popular. These are carboxylic acids, like amino acids. They have a carbon group and 2 oxygen hydrogen. These are generally weak acids, weak in that they don't fully dissociate in water, unlike a strong inorganic acids. Short chain fatty acids naturally are produced by the animal. They're produced by microbial fermentation of fiber, carbohydrates within the large intestine or the ceca. These are commonly called volatile fatty acids, including acetic acid, propionic, and butyric acids. They're also produced in the small intestine, such as lactic acid, produced from beneficial bacteria, lactobacillus. So some of the benefits you'll see from these produced there at the lower level is they're providing energy for the intestinal cells. They'll also reduce the pathogenic bacteria growth due to both a lower pH, but also a more direct method to kill the bacteria, which I will talk about. So as mentioned, the common organic acids are your short chain used in animal nutrition. Formic, lactic, acetic acid, butyric, propionic acid, fumaric, and citric acid. You will see that each has a pKa. So this represents the acidity and how where it's most dissociated in different pHs, and I'll discuss that shortly. Typically, the smaller molecular weight acids are more water soluble, where if you have 2 pKa's, that means you have 2 different protons, and so it has 2 different pH dissociations. As you can see, the upper ones have showing the most antimicrobial activity in the light green. So a main overview of short chain fatty acids as used in the feed industry. So as I mentioned, the main traits are bacteriostatic or bactericidal effect. So this is the direct effect, as I mentioned. So this is a direct killing of bacteria, pathogenic bacteria. Or you have the acidifying effect, which is more the indirect effect. So this is lowering the pH so the bacteria cannot grow. The main applications you see, as we have our little diagram over the side, feed preservation. So these are commonly the formic acids, which are used as antibacterial for E. coli, salmonella. Also, you have the propionic acids. These are to prevent mold. So if you have high moisture grain, it kills the mold, so you get less mycotoxin production, for example. Then you also have the gastric digestive acidification. So this is kind of still in the feed, but it's coming down into the stomach. So this is acidifying that, solutions in the stomach of the animal and improving digestion of nutrients. Then as we go lower down, you have the gut health or the immunity benefits. And this occurs more into the small intestine, into the ceca down that far. So this is more the gut health immunity side. And then
you have the overall enterobacterial control encompassing the whole body, whether it's endogenously produced in the large intestine ceca or in the feed or the upper GI tract. So I mentioned dissociated, undissociated. This is the organic acids. When you have a pKa, so for example, the pKa of formic acid is 3.75. So that is at a pH of 3.75, you'll have 50% of the molecules in the undissociated, and then 50% in the dissociated form. So here you have the anions and the ions, so you have the hydrogen removed. So when you have a low pH, you're going to have more undissociated and less dissociated. And the opposite the case will be for the high pH. So you'll have more of the dissociated anions and less of the undissociated. So as I was mentioning, the direct enterobacteria control. So the organic acids, when they're undissociated, together, the hydrogen attached, they are able to enter the bacterial cell, pathogenic bacteria, whatever it be. So once it enters a cell, then the hydrogen splits off and the anion will come off here, and then it'll go to the DNA, and it inhibits, DNA going to producing more of the bacteria, where the hydrogen will decrease the pH, lowering the pH, which is a neutral typically in the bacteria. So then the bacteria naturally will want to pump those hydrogens out to try to get the pH neutral. So it expended energy. It uses up energy to do this, and in the process, it kills itself. Where when you have a high pH, the dissociated, they cannot cross that bacteria cell wall. So if you look at an inorganic acid, inorganic acids are fully dissociated at low pHs. So inorganic acids cannot cross over the cell wall. So that's the additional benefit of having an organic acid, because it can get in and kill the bacteria from the inside. So here's some research shown by Fofana in 2014, looking at the minimum inhibitory concentration, or as you can see, concentration minima inhibitoria, where the formic acid you require less amount of formic acid to inhibit the pathogen growth versus the propionic acid or the lactic acid. So it's just showing, again, the formic acid has a low pKa, so you need less amount to kill the bacteria. And you can see the different bacteria that was tested at the bottom. Where a propionic acid, they're more able to cross a more complex, like a mold cell. So that's why the propionics are used more for mold inhibition. So now moving to the gastric acidification. Again, this is more of an indirect effect. It's lowering the pH of the stomach, the upper small intestine. Also, lower pH increases retention time in the stomach or proventriculus. And additionally, it'll increase the transition from pepsinogen to pepsin. Also, pancreatic secretion of juices.
enzymes. Graphically showing, again, you lower the pH of the stomach, slower release of digesta, you're increasing protein digestion because of enzyme, as well as the reduced of the digestive is slowing down. You also get absorption of nutrients increase due to the enzyme, therefore higher performance. So here's some research showing that acidification effects of different, on the left, it'll be in the feed itself. So these would be different acids at 2 different levels, 5 or 10 kilogram per ton. But again, you can see formic acid in the feed is reducing the pH better than the other acids. And on the right, you can see when putting formic acid in the feed, not only do you see a feed acidification in the light blue, but you're also seeing a stomach pH reduction. And this can be done by different types of formic acid. For example, organic acids can be present in the salt form. So this would be sodium or calcium formate I'm discussing here. The salts are less volatile, so they're not freely, like a liquid acid is strong, will freely evaporate from something. It'll stay in feed longer. And it's also less corrosive to the feed equipment, metals. However, when you have the salt, this would be sodium formate here, you require a lower pH to release the formate from the sodium. So when it comes into the stomach, the sodium is released, and then it'll take in hydrogen from within the stomach, forming a formic acid. Now this is a pH neutral effect. So it's taking a hydrogen from somewhere else to produce formic acid. And then that formic acid can, as I mentioned, have antibacterial effects. This is in comparison to another sodium source used for DEB, electrolyte balance. That would be sodium bicarbonate, where in the stomach, the sodium again is released. However, it'll produce the carbonate, which actually increases the pH. So it buffers the stomach and can actually increase the pH, thus reducing the acidity, reducing the ability to produce enzymes due to the acid, and reduce protein digestibility, for example. So when we get to the gut health and immunity, butyric acid has been the main organic acid used to get down into the intestinal because of its benefits seen in the intestine. However, like any organic acid, they get quickly absorbed in the upper intestinal tract by the animal, utilized either as an energy source or other. So you have to protect this butyric acid. And classically, the protection has been putting a calcium or sodium salt and then using some kind of coating or putting it into fat matrix, which gets it past the stomach, requiring lipase to break it apart, to break off that fat, so releasing the butyric acid. The other method is using glycerol esters of butyric acid. This is more recent. This is tributyrin. It has 3 butyric acids attached to a glycerol backbone. So it's like a triglyceride, but instead we have butyric acids attached to it. Again, this gets past the stomach,
requiring lipase to break it apart. So there's many functions of butyric acid, as research has shown over the years. It's been done a lot in the human side, actually, killing cancer. But it goes from the immunity to improving the intestinal energy. And I'll cover most of these here in a second, but it is being shown to be a very diverse organic acid in the stomach, in the large intestine, in the small intestine, all the way up and down the intestinal tract. So when focusing on, feeding the butyric acid, as I mentioned, the gut development, we see it's a really good energy source for the intestinal cells. It's a preferred energy source for intestinal cells. So you're going to see increased ATP production by those epithelial cells. You also see improvement in differentiation, maturation, and cell proliferation. And that's been shown as good on the cancer side, as well as it's inhibiting there. And in some cells, it shows it helps increase cell growth following some pathogen. So good enterocytes, for example. We also commonly see that increased villi height, and this may be due to the energy supplied, but also the increase in secretory activity, increased enzyme release like sucrase in the upper intestinal tract. Here's a research looking at jejunum villus height, where in the broilers at 42 days of age, they fed an AGP and the tributyrin, or a combination of AGP and tributyrin. So as you can see, the tributyrin resulted in the highest villus height. The higher the villi, the longer length, the more villus surface area, the better the absorption of nutrients. So on the barrier function, research has shown increased Claudin-1 transcription. So this, I'll show you here in a second. This was some research, this was in a swine model where they did a colonic challenge, and they, with acetic acid here, ACA, directly into the rectum of a pig. Well, they fed tributyrin and did an acetic acid challenge and they saw a nice response in Claudin-1 activity. So Claudin-1 is known for its improving the tight junctions of the intestine. So it's preventing the bacteria from translocation across the cell wall. In addition, they see an increase in electrolyte tier. This is, the higher the tier, the lower the permeability. So it's the resistance basically across the cell wall. So if you have a high resistance, you have a higher tier, a higher electrical, so it's resisting any kind of, helping resist pathogens from crossing. And in this research, it was doing an LPS challenge. So the right 3 bars are with an LPS challenge. And over time, you can see that the tier is decreasing. The electrical resistance is decreasing, but when having the butyrate in there, it's keeping. So it's again, reducing permeability of the gut, keeping the pathogens. Along with that, you're also seeing improved mucin production. So this is again, this is like the first line from pathogens, lining the gut of the pathogens to keep, or lining the gut of the intestines to keep pathogens from crossing over.
So on the immunity side, there's a lot of research showing improvement in host defense peptides. So these are natural broad spectrum antimicrobials, where research has shown that feeding a butyric reduced enteritis, Salmonella enteritidis, with having a minimum effect on the inflammatory cytokine effect, or phagocytosis. So it's helping kill a pathogen without stimulating the immune system. Then you also have antioxidant capacity. So MDA decreased. So that'd be a improvement in catalase and glutathione peroxidase are two antioxidants you see in research when feeding butyric. But then the modulation of the inflammation is very important. I kind of mentioned that. This is another LPS, lipopolysaccharide challenge. So the dotted line is with a lipopolysaccharide. The blue is the control, and the red is with a tributyrin. So you can see that after the challenge with the tributyrin, you're seeing less of the IL, the interleukin, the prostaglandins, so those inflammatory cytokines, which then, if you have too many cytokines produced, this can kill bacteria, intestinal cells as well as, good as well as bad cells. So we're showing a moderation of the inflammatory cytokines back to the level of the unchallenged group, as you can see. So just some research with tributyrin. This is our Proforce SR130. This will be unchallenged research in broilers where we fed 500 or 250 gram per ton of tributyrin or BMD. So we're seeing equal, through 33 days, we're seeing equal body weight gain, feed conversion as BMD. Same through 49 days. And this is actually, you're getting a similar profit if you take into account the feed cost, the bird profits, and even the products included. You're just getting similar, profit versus the negative control as BMD. This would be a necrotic enteritis challenge where Clostridia perfringens was added to the birds. Again, BMD and tributyrin. Through 42 days, we actually saw that the tributyrin plus the challenge had higher body weight gain than the challenge, equal to the non-challenge, and similar feed conversion as the non-challenge. Typical responses you look at are lesions and mortality. So this is the lesion score for necrotic enteritis. The bar is the mortality. So we're seeing a 1.4% reduction in mortality with the tributyrin and a 0.1 or a 1/3 reduction in lesion score, which is similar to the BMD on the mortality side at least. So with any gut health product, you can't just use one product to fix everything. It's not going to replace all antibiotics. So here was a study looking at a probiotic with or without tributyrin. This was a Bacillus subtilis product. So we had the tributyrin, probiotic, or the combination. So we can see in performance, it wasn't statistically different, but we did see a kind of additive response when we combined both tributyrin and the probiotic with a 5-point feed conversion improvement. Inside the intestine, they did bacterial counts. So this would be lactobacillus in the line
We saw a 2-log improvement in lactobacillus with the combination, and a 2-log reduction of E. coli with the combination. So just a little on the laying hens. So it's beneficial on layers as well as broilers. So this was a study done at University of Nebraska. Older hen, 86-week old. We saw a nice egg production, a 6% improvement in egg production, wasn't statistical. We also saw improvement in egg breaking strength. And that egg breaking strength could be related to improvement in digestibility, because we saw a numerical improvement in calcium digestibility. In a study in Spain, again, these are older laying hens, where I looked at tributyrin reduced dirty eggs and reduced cracked eggs in this commercial trial. So with an intestinal balance, you'll see bacteria growth, inflammation, villus atrophy, so it's damage to the villi, and nutrient losses. With butyric acid, you can see this supporting, antibacterial effect, immune benefits, villi. So it's improving the gut health while improving performance. So like the necrotic enteritis model, we're able to see the birds get back up after that challenge, during that challenge. And just an overall, looking at organic acids, typically used at feed preservation, acidification, overall bacteria control in the animal, and acidification, improving enzyme activities, retention time in the stomach. And then you also see that carryover effect from the acidification. So less bad bacteria getting down into the lower intestinal tract. And then the butyric acid response, where you're having that gut development, the barrier function, and immunity. Gracias, and we'll be having questions after the second talk, but thank you. Muchas gracias, doctor Jonathan. Ahora vamos a dar paso a la segunda charla, que será impartida por el doctor Pablo Campino, y quiero tomar un minuto para presentar al doctor. Él es médico veterinario zootecnista de la Universidad de Chile, fue gerente técnico agrícola de Agrícola Chorombo, o conocida comercialmente como Don Pollo, en Chile desde el 92 hasta el 2018. El doctor Campino tiene una experiencia de 40 años en la producción avícola que le ha transformado en un profesional multidisciplinario capaz de dirigir y manejar factores sanitarios, nutricionales, ambientales y de producción de reproductoras, pollos de engorda, gallinas ponedoras y plantas de incubación. Actualmente el doctor Campino es asesor avícola independiente y bueno, nos va a dar la charla titulada Los probióticos como herramienta para el cuidado de la salud intestinal, algunas experiencias de campo en la producción avícola. Sin más, le cedo el micrófono al doctor Campino. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación. Gracias también a la Asociación Amena por invitarnos y por permitir entonces hacer esta conversación, presentar algunos resultados y hacer un foro de conversación. Mi presentación va a estar dirigida a una pequeña, rápida descripción del sistema digestivo y su arquitectura, agresores potenciales, ¿no es cierto?, las alternativas más comunes, las alteraciones más comunes, las consecuencias que eso tiene y las herramientas de prevención. Entonces, para poner en
En contexto, digamos, cuál es nuestro tema principal hoy día, que es hablar de salud intestinal. Entonces tenemos que decir, con el puntero sale más fácil, que este es un esquema, digamos, de lo que es el sistema digestivo, ¿no es cierto? Y donde hay diferentes pHs, ¿no es cierto?, en las diferentes secciones del sistema digestivo que influyen en la distribución de la microbiota y del tipo de bacterias que va a haber en cada una de estas secciones. Eso también tiene un impacto en cuanto a la distribución nutricional del contenido intestinal, ya que la absorción principalmente se produce en el duodeno, ¿no es cierto? Y hacia las partes posteriores, la absorción de nutrientes probablemente tal es mucho más baja, pero hay un antiperistaltismo también, o sea, hay un movimiento, podríamos decir, ascendente hacia la parte posterior, pero también hay movimientos antiperistálticos que traen el contenido intestinal hacia nuevamente las zonas de absorción. Y eso mejora con la granulometría del alimento, lo que le da una mejor actividad a la molleja, que es la que va dando el ritmo, ¿no es cierto? Ahora, si entramos un poco más fino a lo que es la mucosa intestinal, tenemos entonces las vellosidades, ¿no es cierto?, que se representan en esta forma, y las criptas, que es donde van originándose y van diferenciando los enterocitos, ¿no es cierto?, hacia la zona de contacto, hacia el lumen intestinal, que es donde está comunicado al exterior. Eso es una cosa que tenemos siempre que tener muy presente, en el sentido de que aquí hay una conexión al exterior que no tiene una protección de epidermis o de pluma o de algún tipo de estructura más sólida, sino simplemente el moco dado por la mucosidad intestinal y la estructura de los enterocitos, que deben estar muy bien ligados unos con otros, ¿no es cierto? Y con estas microvellosidades que finalmente son las que tienen contacto hacia el lumen. Esta es una foto de microscopio óptico en donde se ve, ¿no es cierto?, la forma de las vellosidades intestinales y sus bordes, donde estarían las microvellosidades, y hacia la parte interior las criptas. Esta es una foto muy bonita de microscopía electrónica, donde se ven las microvellosidades, ¿no es cierto?, en una forma muy pareja y muy íntegra, lo que refleja, digamos, un estado de salud muy correcto de esa mucosa. Y este es un esquema que permite de alguna manera describir mejor lo que estábamos viendo. El intestino, ¿no es cierto?, con estas vellosidades, por supuesto, son para permitir una mejor absorción. Las criptas, que de alguna manera van generando las células, los enterocitos, que van a presentarse, digamos, en la vellosidad, y la parte central, vasos sanguíneos, ¿no es cierto?, que transportan la absorción del contenido intestinal que está en el lumen. Entonces, los probióticos como herramienta para el cuidado de la salud intestinal, contenido en el intestino se conoce como la microbiota, ¿no es cierto? Y su equilibrio es fundamental para asegurar el crecimiento y la salud de las aves. Dado que los microorganismos comensales del intestino protegen al huésped contra la colonización de los patógenos invasores. Este es un concepto bien interesante que hay que tenerlo siempre muy en cuenta, porque de alguna manera la microbiota es una forma natural que se forma dado por esto que estábamos viendo, ¿no es cierto?, de los pH y de las condiciones del intestino, genera, digamos, y permite que se establezcan bacterias y hongos y virus, protozoos, que son
razonables a la especie de la que estamos hablando y a la edad fisiológica también, ya que en el caso de los pollos de engorda, es muy importante que considerar, digamos, que la microbiota de las primeras semanas no está madura y debemos de alguna manera intentar intervenir en ella para consolidar su desarrollo. Entonces, y justamente son el hecho de que esté esta estabilización la que impide que otras bacterias puedan colonizar o puedan desequilibrar estas combinaciones o estos equilibrios de la microbiota establecida en un pollito o en un pollo o en una gallina también. Así entonces tenemos que los enterocitos deben estar, ¿no es cierto?, lo más ordenados y bien en buena disposición, y cuando hay estos quiebres en la unidad, en la composición y la formación de la mucosa, se producen entonces filtraciones que pueden permitir el ingreso de bacterias patógenas o de toxinas también, o bien también hacia afuera, digamos, pérdidas de líquidos, de electrolitos, de nutrientes. Entonces, es muy importante considerar un buen control de la inflamación. En ese caso, este pollito tiene una suciedad, digamos, en la zona de la cloaca que indica que sus heces están demasiado líquidas, probablemente porque está perdiendo líquidos a través de una insuficiente calidad de la mucosa. Como decía, la zona de mayor absorción es el duodeno y hacia las partes posteriores hay menos absorción, y uno de los puntos críticos que debemos de alguna manera manejar es la inflamación, porque significa pérdida de nutrientes, de agua, de electrolitos y de la capacidad de absorción. Aquí hay una progresión, podemos decir, de la inflamación en un esquema, ¿no es cierto?, de inflamación intestinal, que es, de alguna manera, es parte de la actividad digestiva, ¿no es cierto? La idea es poder, de alguna manera, disminuir ese efecto de inflamación en la medida que, bueno, vamos a ir viendo en esta presentación. Pero lo que ocurre es que hay una destrucción de la mucosa intestinal, una reducción de la absorción de nutrientes, un aumento de los nutrientes que restan y que pasan entonces continúan hacia los segmentos posteriores del intestino, que es justamente lo que no nos conviene que ocurra. Hay un crecimiento excesivo con muerte bacteriana y algunas toxinas, y finalmente puede producirse diarrea. Entonces, si ponemos el efecto de la inflamación, va a afectar en un menor consumo de alimentos, y eso va a representar un menor desempeño. Una de las formas como se produce esta pérdida de desempeño es porque el desvío de nutrientes, al haber una respuesta inmune producto de la inflamación, el crecimiento, los requerimientos, digamos, se van a destinar hacia esa respuesta inmune, y por lo tanto los requerimientos hacia el crecimiento disminuyen y hay un mayor gasto hacia cubrir la necesidad y la demanda inmunitaria. Así entonces tenemos que fiebre con un aumento del metabolismo basal va a desviar nutrientes y va a exigir, ¿no es cierto?, la reparación del epitelio intestinal. Por otra parte, también podemos ver que cambios en la prioridad del intestino pueden llevarnos entonces a un deterioro en la digestibilidad. ¿Por qué? Porque disminuye la absorción en pos de una mejor protección.
Y eso entonces también es una forma de ineficiencia metabólica por aumento del moco, tratando de proteger la mucosa, digamos, la pared celular, y representa entonces ineficiencia digestiva. Entonces, un intestino normalmente representa un 20 a un 36% del gasto energético de un animal. De manera que cuando hay un desafío y se produce la inflamación, el gasto energético aumenta considerablemente, lo que de alguna manera va a influir en una disminución de esa energía, y esa disminución de la energía retenida, cuando hay inflamación y daño en la mucosa, significa un aumento de la energía para la mantención y la recuperación del daño que se está produciendo. Entonces, el efecto de la inflamación a nivel de la mucosa tiene las dos vías, digamos. Por un lado disminuye la absorción y por otro lado aumenta el gasto para recuperar. Entonces, para prevenir la inflamación es necesario romper esto que podríamos llamar el ciclo vicioso que afecta la salud del aparato digestivo. Y aquí nos vamos a detener un poco a ver si conseguimos visualizar este esquema en donde cualquier tipo de factor, digamos, puede entrar y producir la falla en cualquiera de estos factores, ¿no es cierto? Pero para hacerlo en orden, vamos a hablar primero en este número 1, ¿no es cierto?, donde hay una suplementación de nutrientes en el lumen. Los pollos hoy día, sobre todo los pollos de engorda, tienen un alto consumo de alimentos, están seleccionados, entrenados para un alto consumo de alimentos, lo que representa un alto consumo de proteínas que muchas veces no quedan bien digeridas, o también pueden haber casos de coccidiosis. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto entonces limita, ¿qué es lo que debemos hacer? Limitar el exceso de proteína, ¿no es cierto? Y los impactos de coccidia o de infecciones virales. Acá, en otra forma, digamos, de generar estos focos de inflamación en el intestino, que finalmente nos van a llevar a una disbacteriosis, o si es más grave, a enteritis necrótica o enteritis bacteriana, como formas de mencionarla, digamos, de clasificarla. Entonces, el incremento también puede ser de Clostridium perfringens o Escherichia coli en el lumen, por presencia de factores nutricionales que favorecen algunos de estas bacterias en desmedro, ¿no es cierto?, de la estabilidad de la microbiota. ¿Qué ocurre? Que suprimir la proliferación bacteriana, ¿no es cierto?, la podemos establecer a través de los antibióticos, de los ácidos orgánicos, como recién decía el doctor Jonathan, y de probióticos. De manera de poder controlar este crecimiento excesivo. Por otra parte, también otro factor dentro de lo que son las alteraciones en la pared intestinal que nos generan inflamación, está los factores de inflamación y estrés oxidativo, donde podemos poner a las micotoxinas, ¿no es cierto?, donde hay algunas que son específicamente agresivas en el epitelio de todo el tracto digestivo, desde la boca hasta, por eso vemos placas bucales en algunos tricos de seno o en el DON, ¿no es cierto? Pero eso de alguna forma también representa una acción contra la mucosa a lo largo de todo el tracto digestivo. Entonces debemos controlar, ¿no es cierto?, la presencia de micotoxina, o a través de inmunomoduladores como los MOS, los probióticos, que busquen restaurar esta morfología intestinal de la que estamos hablando. Y otra forma también que
genera inflamación y explica este círculo vicioso de los problemas intestinales en la mala digestión de alimentos y la mala absorción de esos nutrientes por menor funcionalidad del intestino. Entonces, ¿cómo podemos compensar eso? Es a través de, por ejemplo, enzimas exógenas o simplemente escogiendo o clasificando mejor la calidad de las materias primas de nuestros alimentos. Y en todos estos factores, los probióticos juegan un rol importante para recuperar o por lo menos mantener estos equilibrios dentro de lo que es la microbiota. Ahora, si lo ponemos en un enfoque más de terreno, más de nuestras aves, digamos. En el caso de pollo engorde, por ejemplo, muchas veces podemos ver estos casos de abalonamiento, que se llama, o sea, donde la pared intestinal está mucho más delgada y hay un poco de gas acumulado. También estos casos de contenido mucoso color naranja o espumoso, casos donde la pérdida de la pared intestinal, ¿no es cierto?, que pierde tono, también paredes intestinales muy delgadas, o el tránsito de las zonas de absorción hacia las zonas posteriores del intestino. Este es un típico caso de que va a generar inflamación, va a generar disbiosis, porque ese tipo de nutrientes que está llegando a zonas posteriores del intestino van a permitir un mejor desarrollo, una mayor proliferación de Clostridium o de Escherichia coli, Salmonella o otras bacterias que se ubican en las zonas posteriores donde el pH es más alto y se sienten más cómodas. Pero la idea es poder limitar el nivel de nutrientes que llegue a esa zona. Entonces, como decíamos, esta es una vista, ¿no es cierto?, de la pared intestinal y de las vellosidades sanas, pero en el caso de la inflamación se empiezan a ver ya que está distendido, que hay una pérdida de la continuidad dentro de los enterocitos, y se inicia entonces el proceso de pérdida de continuidad y de integridad de las vellosidades intestinales. Estas son microvellosidades en una mucosa sana, y aquí se puede ver netamente el daño por la destrucción, ¿no es cierto?, producto de la inflamación y de los procesos oxidativos que se pueden producir en la mucosa intestinal. Ahora, si lo miramos desde un punto de vista todavía más de terreno, más de granja, es fácil distinguir en el terreno, en el campo, las heces cuando están bien formadas, con poco contenido líquido y con su forma del ácido, ¿no es cierto?, del amonio ahí. En cambio, cuando hay disbacteriosis o estos problemas de disbiosis que son inespecíficos, que muchas veces simplemente es porque hubo un tránsito de nutrientes hacia zonas posteriores del intestino. Aquí no hay signos patognomónicos ni formas específicas de lesiones, sino simplemente un cierto desbalance que nos puede llevar a estas heces que son indicadoras de lo que veníamos viendo recién en la mucosa intestinal y en lo que pueda estar afectando la absorción energética, la absorción de nutrientes. El caso de enteritis, lógicamente más grave, ¿no es cierto? Hay descamación o puede ser incluso hasta sangre,
y en el caso de una diarrea donde está todo mucho más líquido, la absorción aquí es muy baja y por supuesto hay pérdida de líquidos y de electrolitos y de nutrientes, por lo tanto el crecimiento en estos animales va a ser mucho más malo, digamos, más pobre. Ahora, la industria ha desarrollado una serie de acciones para la profilaxis en esto. Tenemos una larga lista, ¿no es cierto?, de antioxidantes, absorbentes de micotoxinas, enzimas, los probióticos, por supuesto, los prebióticos, los ácidos orgánicos, como nos explicaba recién el doctor Jonathan, aceites esenciales, bacteriófagos, en fin. Y la lista puede continuar. Y por otra parte, también tenemos antibióticos que son los que se han usado por años como promotores de crecimiento y en forma terapéutica directamente hacia prevenir problemas gástricos. Entonces, entre los probióticos tenemos varios tipos, ¿no es cierto? Pueden ser lactobacilos, pueden ser bacilos subtilis, pueden ser bacilos amiloliquefacin, que es el que vamos a dirigir, a enfocarnos, digamos, en lo que a continuación. También hay bifidobacterios y otros. La idea de los probióticos en general, ¿no es cierto?, que sean no patógenos, que sean resistentes al pH gástrico y a la acción de la bilis, que sean estables al peleteo, una condición muy importante, sobre todo en pollo de engorda, en gallinas comerciales no tanto, porque normalmente se usa alimento molido. Desarrollo y persistencia del intestino, también una característica muy importante, porque la idea es que podamos de alguna manera tener un socio dentro de la microbiota, y para eso necesitamos que nuestro probiótico se establezca y tenga una buena cobertura en el tracto intestinal. Que por supuesto esto le permita realizar una exclusión competitiva y establecerse desplazando a otras bacterias del escenario o reduciéndolas al mínimo, digamos. Tener una acción antimicrobiana y tener una acción inmunomoduladora, que de alguna manera también lo explicaba el doctor Jonathan en el sentido de disminuir la respuesta inmune y disminuir también el gasto que eso representa. Ahora, si hablamos específicamente de la amiloliquefacin, el bacilo amiloliquefacin, como una herramienta, entonces podemos ver acá una lista de una cantidad importante de mecanismos de acción que tiene para cuidar la microbiota por una parte y por otro lado cuidar la flora, la mucosa. Esta es una forma esquematizada, digamos, donde se muestra el enterocito no en la forma típica de vellosidad, sino que como en una forma más lineal, con las microvellosidades. Pero, ¿qué es lo que nos interesa aquí? Competir por espacio, ¿no es cierto? Como ya lo habíamos dicho, disminuir el pH a través de generación de ácido láctico, que es lo que hace la amiloliquefacin. Y con eso favorece el desarrollo de lactobacilos, que generalmente son beneficiosos a la acción de la microbiota. También un soporte de la barrera epitelial, que es muy importante que estas uniones sean suficientemente estrechas y resistentes, digamos, para que no se filtre hacia adentro contenidos que no correspondan, porque aquí después ya viene el sistema, los vasos sanguíneos, ¿no es cierto?, que están dibujados aquí en chico, en pequeño, pero aquí ya hay torrente sanguíneo que permitiría llevar, ¿no es cierto?, al hígado, si es que no es controlado por el sistema inmune, pero básicamente es muy importante que estas uniones estén bien establecidas, y el amiloliquefacin ha mostrado, digamos, que que ese trabajo lo desempeña bien. También el amiloliquefacin tiene una actividad enzimática a través de silanasa y proteasa, que de alguna manera disminuye el aporte hacia otras bacterias, ¿no es cierto? Y facilita también al huésped disponer de rabinosilanos, por ejemplo, que sean menos digestibles, y va a ser más fácil entonces que el huésped los capture y los ingrese a que queden en el
el lumen como medio de cultivo para la microbiota que no nos interesa. También produce algunos ácidos grasos de cadena corta. Y aquí hay un tema que es súper importante y muy interesante en el sentido de la interceptación del quórum. Hay un factor de quórum sensing, que es la conexión molecular entre las bacterias, y especialmente las bacterias patógenas que de manera individual, digamos, no son muy agresivas, no pierden su patogenicidad, pero en forma colectiva, ahí sí son capaces de generar inflamación y de penetrar en los tejidos y causar daño en el tejido. Este factor de quórum Kemchi, que es la interceptación del quórum, ¿no es cierto? Que es el quórum Kemchi, que es a través de generar, ¿no es cierto?, macrolactinas que influyen en desordenar y bloquear la conexión y la comunicación de las bacterias potencialmente patógenas y las aísla de alguna manera, lo que permite entonces que no puedan expresar su agresividad. También tienen efecto inmunomodulador, reducción de la inflamación, que está bastante demostrado, y también hay buenos trabajos que muestran que actúa sobre los genes del huésped para mejorar la reacción hacia la pared intestinal, ya sea mejorando la reacción inmune o también generando señas hacia vía, digamos, el eje gástrico cerebral, de manera que cuando el bioma está sano, la microbiota, el bioma, está sano y está bien equilibrado y no hay puntos de inflamación y realmente hay una buena salud intestinal, el ave y todos los animales, en los humanos pasa lo mismo, recibe señales específicas de bienestar y de confort que le permiten mantener la actividad, mantener el consumo de alimentos, mantener la producción, mantener una sensación de bienestar que tiene un efecto en la productividad. Entonces, aquí también hay buena soporte, digamos, de que efectivamente los genes se activan y tienen un efecto positivo en las distintas respuestas que se han estudiado. Otra buena noticia también que respecto al Bacillus acinetobacter, que es nuestro ecobiol, se refieren a las herramientas como compatible con los ácidos orgánicos. ¿Qué ocurre? Que en muchos alimentos se agregan, ¿no es cierto?, ácidos orgánicos para controlar la flora, la contaminación posible que puedan tener esas materias primas o esos alimentos. Y tienen muy buena acción y son reconocidos, ¿no es cierto?, lo veíamos recién, el ácido fórmico, el propiónico, en fin, como antifúngico y como antibacteriano. Y estaba bien demostrado también que al cabo de 24 horas, la acción de esos ácidos orgánicos sobre la Bacillus acinetobacter es marginal. Prácticamente no hay una disminución que sea considerable, lo que nos da entonces la posibilidad de tratar los alimentos con ácidos orgánicos para disminuir sus potenciales contaminantes y a su vez agregar el Bacillus acinetobacter para potenciar entonces los factores de estabilidad de la microbiota. Y lo mismo ocurre con antibióticos y anticoccidianos. Entonces, esta es una muy buena combinación, de manera de que es posible, ¿no es cierto?, usar de manera sinérgica los coccidostatos, que en gorda de pollo es súper importante, los antibióticos en caso que quieran usarse, o los ácidos orgánicos como formas, ¿no es cierto?, de establecer un mejor control de esa microbiota
y de esa salud intestinal, que es lo que nos interesa. Ahora, hagamos una pequeña comparación, ¿no es cierto?, de lo que es en la práctica la adición o la opción de manejar el bacillus aeruginosa versus antibióticos. Los antibióticos, que los conocemos bien y han sido usados por mucho tiempo, tienen una buena respuesta en el control de la flora, ¿no es cierto?, que puede ser patógena, sobre todo la gram positiva patógena, y por añadidura le también barre algunas floras benéficas. No previene la infección, previene las reacciones que puedan haber, pero no la infección inicial, y requieren de un tiempo de retiro o de carencia, ¿no es cierto?, en el caso del pollo engorda, y la siempre discutible resistencia bacteriana. Y en el caso de las gallinas de postura, los antibióticos en el periodo de postura de producción de huevos, en muchos países por lo menos están limitados su uso, por lo tanto no pueden usarse con la gallina en producción. Salvo que los huevos se destinen a otra cosa, o se haga una pelicha forzada, o una muda forzada, o alguna acción ya mucho más costosa y una intervención mucho más importante. En cambio, por el lado de los probióticos, y en este caso específico del Bacillus aeruginosa, tiene una gran cantidad de mecanismos de acción dentro del microbiota para actuar en favor de la microbiota y en favor de la mucosa intestinal. También tiene diversos mecanismos moleculares que favorecen mantener, ¿no es cierto?, una microbiota saludable. Hay algo aquí que es muy importante, que lo vamos a desarrollar un poco también más adelante, pero en el sentido de que una cosa positiva que tienen los probióticos, y en este caso el Amyllo liquefacin es un bacilo que esporula, por lo tanto es eliminado al ambiente del pabellón, del crianza, ¿no es cierto? Y ahí también se mantiene y también desplaza flora patógena en periodos más largos. Y eso se nota en producción. Eso hace que se exprese mejor con tiempos prolongados de aplicación y afortunadamente en este caso por lo menos es compatible con antibióticos. Entonces, en gallinas comerciales podemos comentar de dos modalidades de uso, por lo menos que yo les pueda contar en la práctica, digamos, de lo que nos ha tocado ver en Chile. Hay casos donde se ha ocupado por 8 o por 10 semanas, en donde había algún tipo de desafío intestinal, donde hubo pérdida de condición, digamos, en calidad de heces, nivel de producción, consumo de alimentos, en fin, y efectivamente la adición del Amyllo liquefacin, más otras medidas también suplementarias, pero el Amyllo liquefacin fue parte de una estrategia de recuperación y de tratamiento con muy buenos resultados. Ahora, ¿qué ocurre? Que el productor o el asesor ve que las cosas mejoraron y quiere volver a disminuir el costo directo, digamos, y empieza a retirar productos, y con eso, bueno, se retira el probiótico. Esa es una estrategia que se suele ver y que a lo mejor a ustedes les puede sonar también familiar. Hay otra estrategia que busca los periodos largos, siempre pensando en gallinas de postura, ¿no es cierto?, en donde en crianza se aplica por todo el periodo de crianza y después se sigue en la producción. Y con eso hemos visto consistentemente, con una mejor uniformidad y una forma más segura de conseguir los pesos semanales de la guía de la línea específica, y a la larga una menor mortalidad. Y en producción también hemos visto un mayor número de producción de huevos, a veces con mejor tamaño, y menor mortalidad sigue bastante consistente. Y sí, lo que sí se nota bastante bien, y también lo decía el doctor Jonathan en su presentación anteriormente,
los huevos sucios en este tipo de ensayos o de comparaciones siempre mejora la cantidad de huevos sucios y es importante eso considerarlo. En periodos largos, también los productores reportan una menor presentación de salpingoperitonitis en las gallinas, con disminución estimada de un 2% menos mortalidad. Ahí podemos discutir después en el foro, digamos, un poco más cómo se llega a estos números. Ausencia de casos de síntomas respiratorios y de menor respuesta, de menor reacción a las vacunas, y también una pequeña pero consistente disminución en el consumo de alimentos, manteniendo los resultados de producción, por supuesto. En el caso de pollo engorda, estos son números que se los muestro, pero yo mismo les voy a advertir, digamos, que estos resultados no son siempre seguros, no, siempre vamos a tener una ventaja, pero los números ustedes saben, de repente son más, se cargan más en un sentido, otras veces en otro, depende de la granja, depende del productor, depende incluso la época del año, y ahí les voy a explicar algunos detalles. Pero en pollo de engorda normalmente se ve un mejor peso y calidad de cama al inicio, al arranque, que este es un tema sumamente crítico en lo que es pollo de engorda y el uso de los probióticos, porque el pollito tiene que formar su microbioma, ¿no es cierto? Tiene que formar su flora intestinal, y el hecho de aportarle con flora de buena calidad, digamos, y bien establecida, es un factor muy favorable. Eso resulta, digamos, en un mejor peso de faena, en una mejor conversión y en una disminución de la mortalidad. En este caso concreto, este es un ensayo que se realizó en un productor en Chile, en que comparó, ellos ya estaban usando una mezcla de probióticos y entonces se usó solo Ecobiol en un grupo intercalado de granjas. Entonces una granja entraba con el probiótico de ellos y otra con Ecobiol, y así durante casi 2 meses fueron alrededor de 3 millones de pollos los que se criaron en esta modalidad, 1,5 millones aproximadamente en cada modelo, y esto se realizó entre febrero y marzo del año pasado, que para Chile es una época del año de temperaturas razonables, no hace todavía, esto es el final del verano, cuando los pollitos estaban chicos, inicio del otoño, cuando los pollitos ya estaban un poco más grandes, entonces el calor no les pegó en forma muy importante, y de todas formas se ve que el Ecobiol anduvo bastante bien en los distintos parámetros que se midieron. Incluso se pudo establecer el decomiso en matadero, la faena. De manera que, en conclusión, podemos decir que Ecobiol es compatible con el uso de antimicrobianos químicos, ¿cómo se llaman? Los antibióticos o los se me fue la palabra, en aplicación simultánea, ¿no es cierto?, en el alimento. Y eso es muy útil, porque también en Chile, en épocas, por ejemplo, de invierno, de mayor desafío, también se hacen combinaciones de probióticos con antibióticos. Y si alguien quiere hacer una evaluación, una prueba, también puede hacer la prueba manteniéndole el antibiótico y ver si el probiótico aporta o cuál es el aporte que le va a resultar, digamos. Los múltiples mecanismos del Ecobiol justifican su incorporación constante en el alimento de los planteles productivos, porque las aves están más confortables y mejoran los parámetros productivos. Esto es muy crítico y muy importante en el sentido de que la adición de probióticos es un socio que va para el productor, digamos, y que va a ir directamente hacia la microbiota, y va a estabilizar esa microbiota, va a evitar desórdenes y va a disminuir focos de infección o de agresión por oxidación
en la mucosa intestinal, y de haberla va a ser más baja. Hay muchas pruebas, yo no quise poner pruebas específicas con los números de el desafío con coccidios, con eimerias o con Clostridium perfringens, ¿no es cierto?, que en presencia de coviol y cómo es la respuesta, ¿no es cierto? Pero esos datos están y si a alguien le interesa se los puedo mandar, no tengo ningún problema, está todo sumamente respaldado, digamos, lo que estoy comentando. Y la mejor expresión de ecobiol se obtiene, y de los probióticos en general, se obtiene en la medida que tenga un control a los desafíos. ¿En qué sentido? Aquí me atreví a hacer este gráfico, ¿no es cierto?, que está un poco básico, pero el concepto es el que me gustaría transmitir y por eso lo muestro. La salud y la integridad intestinal, que es nuestro objetivo dentro del lumen intestinal, ¿no es cierto?, va a ser saludable, va a ser correcta en la medida que podamos mantener la microbiota. Eso es clave, la estabilidad de la microbiota. ¿Y cómo se obtiene la estabilidad? En pollo engorda hay que estar muy atento a la calidad del pollito un día, del pollito bebé, ¿no es cierto? Tenemos que preocuparnos de la bioseguridad y de disminuir los desafíos, ya sea bacterianos o virales también, ¿no es cierto?, que influyen y que le van a pegar a la integridad del intestino. Calidad de materias primas, súper importante, ¿no es cierto?, todos los factores antinutricionales de algunas materias primas, o bien las contaminaciones por micotoxinas, en fin. Calidad del agua, muchas veces se olvida esto, pero es muy importante para poder disminuir el efecto del consumo y el consumo de bacterias que ingresan al intestino. El medio ambiente y el ambiente también es clave en cuanto a temperaturas. Estrés térmico, ya sea por frío o por calor, influyen en el desarrollo de los pollitos. Si son de una semana o si son grandes, cada uno le puede pegar de distintas formas. La humedad de la cama, la humedad del ambiente, los malos olores, todo eso tiene un efecto sobre el desempeño de la microbiota y por lo tanto de la salud y la integridad intestinal. Entonces, no podemos pretender que estamos haciendo alguna acción en el alimento, incluso los mismos antibióticos que les tenemos tanta confianza por tantos años. Pero si tenemos un mal pollito bebé, bueno, van a haber problemas gástricos y de mala absorción y de desuniformidad y de mala digestión iniciales por muchos antibióticos que pongamos. Entonces, lo que tenemos que siempre estar pendientes es de controlar los factores adyacentes, digamos. También la formulación y la granulometría, como decía en algún minuto anteriormente, el exceso de proteína, por ejemplo, puede tener un factor de distorsión y de favorecer un desbalance en la microbiota y, por lo tanto, pérdida de integridad y pérdida de calidad final del pollo. Entonces, los aditivos, el programa de coccidiostato, fundamental para un buen control de coccidia, por supuesto va a tener una mejor respuesta en todo lo demás. Pero el mensaje finalmente es el bacilo amiloliquefacia, o el ecobiol, permite una mejor respuesta de los animales y una microbiota más saludable, ¿no es cierto?, para ir tras el objetivo que es la salud y la integridad intestinal. Bueno, eso era lo que quería comentar. Ahí está también mi correo, por si acaso hay alguna información adicional. Yo algunas cosas no las puse en la palestra porque me pareció que había ya muchos datos que se han entregado, pero creo que de repente es más importante tomarnos el tiempo de conversar esto en forma un poco más macro, digamos, más a nivel de qué pasa en el pabellón o en el campo, más que el mecanismo y los
las ventajas del probiótico frente al desafío con Eimeria o con Clostridium perfringens, en fin, creo que eso está bastante comprobado y, bueno, cualquiera que quiera información al respecto se la podemos hacer llegar, no hay ningún problema. Así que, don Oscar, estamos a merced de las preguntas, con mucho gusto, si se pueden responder, atento a las preguntas. Muchas gracias, doctor Campino. No, le agradezco mucho compartir su experiencia de muchos años. Esto es muy, muy valioso para nosotros. Espero que para nuestros participantes lo sea. Ahí ha habido una cantidad interesante de preguntas. Algunas ya las ha respondido el doctor Jonathan. Algunas otras están aquí y voy a empezar a comentar algunas, doctor, para ver qué respuesta les podemos dar a nuestros participantes. Está aquí una pregunta del doctor Fernando Foucher y dice, ¿el animal enfermo limita su consumo de alimento? ¿Es necesario hacer cambios de la dieta? Pregunta aquí, para reducir el exceso de nutrientes. ¿Qué podría comentar, doctor Campino? Lo que pasa es que es difícil hacer esa, en la práctica eso es difícil de aplicar, digamos. Lo que uno trata de hacer desde el punto de vista producción es eliminar los factores de inflamación o de desbalance, porque cuando tú ya te ves frente a un caso donde los animales están enfermos, a iniciar cambios de alimento, en fin, es un costo grande, realmente complica mucho y de todas formas, cuando hay este desequilibrio de la microbiota, va a haber nutrientes que van a ir a dar a las partes posteriores, que es lo que nos molesta. ¿Sí? Eso hay que tenerlo súper claro, en el sentido de que aquí no hay, generalmente, cuando estamos hablando de una disbiosis, ¿no es cierto? No en un caso excesivo o muy agresivo, ¿no es cierto? Pero cuando estamos hablando de casos leves, de pérdida de absorción y de decaimiento de las aves, el problema está en que se nos está pasando alimento hacia las porciones posteriores del intestino donde está el pH más alto y entonces estamos alimentando la flora que no debemos alimentar. Yo creo que ese es un poco el enfoque que hay que darle, más que hacer muchos cambios en la ración misma. Lo que tenemos que hacer es prevenir y ojalá encontrar los factores. Yo creo que ese es el mensaje importantísimo, digamos, de dónde están los puntos críticos que podemos corregir. De acuerdo, doctor. Hay un par de preguntas que están relacionadas, parte que ya lo contestó en su charla, pero bueno, voy a tratar de resumirlas. Lo primero es que consultan si los probióticos agregados al alimento producirán ácido butírico en el interior del intestino. Y la otra es que algunos productores de pollo de engorda normalmente reciben sus aves con antibióticos en el agua y en el alimento de preiniciador también. Entonces, usan productos de amplio espectro, preguntan si esta práctica elimina a los probióticos que están usando, ¿no? En este caso hablan de la fosfomicina. Sí, sí entiendo la pregunta. Sí, la primera pregunta se refería a la generación de butírico. Efectivamente, el amiloliquefacin produce, no en la cantidad como cuando se agrega, como tantos gramos por tonelada, digamos, pero hay una producción de ácido butírico que ayuda, ¿no es cierto?, al enterocito. Eso está también comprobado. Y respecto de los antibióticos, claro, los ejemplos que ahí se han hecho y que fue la lámina que yo mostré, efectivamente el probiótico, este Ecobiol, responde y es resistente a la acción de los gram positivos habituales como BMD o virginiamicina, como promotores de crecimiento.
En el caso de los amplios espectros y de antibióticos más, más agresivos, digamos, pues sin duda que lo van a limitar en su población y en su invasión hacia el intestino. ¿Sí? Sí, de acuerdo, doctor. Aquí hay una pregunta para el doctor Jonathan. La pregunta es, ¿qué tan conveniente es manejar el ácido butírico en forma continua en una parvada de ponedoras cuando durante el crecimiento cambiaron las materias primas de la dieta y además usaron levaduras digamos que en ese cambio de fórmula, ¿no? ¿Qué tan conveniente es manejar el ácido butírico? So butyric acid obviously has different mode of action of a yeast product, being that, as Dr. Pablo said, anything that improves, organic acid production in the lower intestinal tract, such as a prebiotic or a probiotic, doesn't produce it in the midsection. So the mid-intestinal tract is where you get the benefits of butyric acids that are fed, the improving the villi digestibility, response after a pathogen. So in this case, for laying hens, you can have it in all the time because it has a different mode of action. Ok, entonces la idea es que podría ser factible que se continuara o que se pusiera el ácido butírico en forma continua, ¿no? Ya que la función o el modo de acción entre la levadura y un ácido butírico es diferente. Sí. Gracias, doctor. Aquí otra pregunta para el doctor Campino. ¿Cuál es el mejor criterio para la elección de un probiótico comercial? ¿Mayor cantidad de unidades formadoras de colonia o mayor número de especies probióticas? Buena pregunta. A mí me parece que no es necesario una gran cantidad de especies probióticas como era inicialmente. De hecho, era hace, no sé, 20 años atrás o algo así, era una mezcla indeterminada de ciertas cepas, en fin, y esto se fue evolucionando y desarrollando hacia cepas más específicas que tienen que son muy bien conocidas y que tienen modos de acción muy activos y bien descritos, digamos, hacia las distintas situaciones que hemos estado comentando. Entonces, no es necesario ampliar una gran gama de cepas. Lo importante es tener una muy buena cepa que tenga los métodos de acción amplios y consistentes para actuar sobre, por un lado, la microbiota y por otro lado, hacia las paredes intestinales y los factores de sensibilidad, digamos, ¿no? del enterocito y de la inmunidad, en fin. Por lo tanto, una alta cantidad de bacterias es preferible, digamos. Una alta concentración, quise decir eso. Una alta concentración, pero con un tipo basta. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Hay otra pregunta para el doctor Jonathan y dice, ¿qué porcentaje de digestibilidad ileal tienen los butiratos de sodio protegidos? Y si ese porcentaje puede variar dependiendo de su concentración comercial de ácido butírico. So the coating affects where it's released. So sodium butyrates need to be coated, and the heavier the coating you put on it,
the further it'll get down into the digestive tract. And the problem could be that if you coat it too much, very little is released in the midsection, upper section, and you don't see the benefits on the performance side in the intestinal tract. The other thing is that the lower intestinal tract produces its own, the ceca produces its own butyrate by natural fermentation. So the amount that you can get down there would have to be great. So you'd have to feed a lot of a coated, very coated butyrate to get it that far down to make any difference compared to what's endogenously produced. Bien, gracias, doctor. Aquí una pregunta para el doctor Campino. Es una pregunta de campo. Dice Sinei que tiene gallinas ponedoras Lohmann y detectaron o diagnosticadas por necropsia con E. coli. Las ha tratado con varios productos, entre ellos extracto de orégano y alquinol, y no han resuelto su problema. ¿Qué recomendaría, qué estrategia le recomendaría, doctor Campino? Bueno, probablemente sea una salpingoperitonitis lo que le está viendo como E. coli, ¿no es cierto? Lo que en forma general, independiente del caso particular que él plantea, pero que también es respuesta para esto, cuando uno tiene un problema grave clínico, tiene que actuar con las mejores armas, de manera de que probablemente el antibiótico, el químico que va a ir directo a pegarle a la bacteria, sea la primera elección. ¿Qué ocurre? Que de todas formas eso va a destruir la flora intestinal de la microbiota que estamos hablando, ¿no es cierto? Y va a tener efectos adversos hacia el desarrollo del intestino y la estabilidad del intestino. De manera que probablemente lo que debe hacer es tratar el problema con un antibiótico específico, con antibiograma y todo lo demás, y posteriormente aplicar entonces un buen probiótico, como puede ser el Ecobiol, de manera de buscar una forma de estabilizar posteriormente, de manera de no tener otros brotes de otras cosas, pueden aparecerle problemas por salmonela o por enteritis, en fin, clostridios que puedan arrancarse. Entonces, la secuencia frente a un problema clínico tiene que ser específica para el problema clínico. Aquí está, de lo que se trata en esto es de prevenir, y en ese sentido los probióticos o los ácidos orgánicos son una muy buena herramienta para la estabilidad de la microbiota y en la prevención de los problemas. Por eso yo decía al final de la presentación, hay que siempre pensar y trabajar en asegurar, en el caso de los pollos, la calidad del pollito un día, de manera que tengan un mejor desarrollo del intestino, en fin. Y en el caso de las gallinas, también la calidad del agua, la calidad de las materias primas que estamos usando, disminuir, porque ¿por qué ocurre esta Escherichia coli que está ahí pegando? Lo más probable es que haya algo que lo está gatillando, y en ese sentido entonces tenemos que cuidar de la bioseguridad y el entorno, de los roedores, en fin, la lista es enorme, pero de alguna forma darle un contexto a esto. Y ahí es donde el probiótico es una herramienta muy efectiva para mejorar el ambiente general del pabellón y del contenido intestinal de la microbiota. No sé si queda claro, o sea, raya para la suma, tratar primero y mirar el ambiente posterior. De acuerdo. Una pregunta así corta, doctor Campino, consultan cuáles son las ventajas competitivas que ofrece el Ecobiol y cuál es su costo-beneficio. Bueno, algo de las ventajas creo que las mencionó en su charla, pero
Claro. No, pero mira, yo creo, o sea, es que es muy buena la pregunta, porque esa pregunta siempre, el que está por el lado de la producción, yo trabajé en producción muchos años, así que me hice también me pregunta muchas veces, y la respuesta de alguna forma hay que mirarla en el sentido integral, es decir, Ecobiol tiene muchos mecanismos de acción, no es un químico que va a ir directo hacia una determinada bacteria positiva, negativa, qué sé yo, pero hay que ponerla dentro de una visión holística, que está tan de moda la palabra, pero que en este caso corresponde usarla, en el sentido de que en la medida que uno puede asegurar el entorno, bueno, ahí el probiótico va a poder hacer realmente un efecto que sea suficientemente bueno y fácil de poder medir, ¿no es cierto? Porque si a mí se me arranca la coccidia y tengo un problema de coccidiosis, bueno, ni el antibiótico ni nadie lo va a establecer, digamos, diferencias y buenos resultados. Entonces, es importante mirarlo como en el tenor de la pregunta, pero la respuesta sería: Ecobiol es un producto seguro que se ha usado y que tiene muy buen respaldo en todos estos factores de control de la inflamación y de la oxidación en la pared intestinal y en la estabilidad de la microbiota y en la disminución de las bacterias patógenas. Eso está sumamente bien descrito, hay información, si a alguien le interesa se la podemos mandar. Por lo tanto, hacer una prueba, pero las pruebas hay que hacerlas también mirando un cierto largo plazo, llamémosle. El pollo engorda más de un ciclo, en gallina, ojalá más de 10, 15 semanas. Hay otro factor también que es bien interesante, que también lo hemos visto en aplicaciones en terreno, que tiende a uniformar resultados. Las granjas que son habitualmente más débiles, que tienen más problemas, que tienen resultados más pobres, digamos, con el uso más constante, alcanzan niveles promedios, no van a ser las mejores, pero alcanzan los niveles promedios, mejorando su performance. ¿Te fijas? Entonces, ese es el sentido que hay que darle, y hay que darles tiempo, porque no es instantáneo, no es un químico que entra a romper los esquemas, digamos. De acuerdo, doctor. Muchas gracias por su punto de vista. Muchas gracias. Creo que estamos ya por finalizar. Solamente vamos a darle paso a una última pregunta corta también para el doctor Jonathan. Y es: ¿cuál es la acción de los ácidos orgánicos de cadena corta en sus diferentes presentaciones en el ambiente del buche, proventrículo y molleja? Yes, so it's going to still have the anti-pathogenic effect. Different pHs in these different sections, so different acids have more dissociation or less dissociation, undissociated. So again, the dissociated or undissociated organic acids will enter the pathogen. So in the crop, you'll still find antipathogenic effects. In the stomach, you may see additional. In the stomach, the pH is so low, you're not going to find too much bacterial growth, but the HCl cannot enter the pathogen like the organic acid can. And same with the gizzard. Ok, doctor. Bueno, pues creo que con esta última respuesta del doctor Jonathan, pues damos fin a esta sección de preguntas y respuestas. Hay un par de preguntas, creo que las turnaremos en su momento a nuestros ponentes para que sean respondidas vía correo electrónico, las que quedaron pendientes.
Y bueno, pues de nuestra parte, de Bonic, agradecer el tiempo, doctor Campino, doctor Jonathan, y a todos los participantes, les agradecemos mucho su tiempo. Esperamos que la información compartida haya sido de mucha utilidad y bueno, nos mantenemos en comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar, por tu trabajo como moderador. Igualmente, pues de parte de la MENA, agradecerle al doctor Pablo Campino y al doctor Jonathan Broomhead por estar aquí con nosotros, darnos su tiempo y sus experiencias en el campo. Igualmente, pues agradecerle a Evonik por darnos la oportunidad de contar con estos ponentes y tomar este espacio para este evento. Les dejé por ahí en el chat unos enlaces. Está el enlace para, si nos ayudan contestando una encuesta de este seminario, nos ayuda a nosotros como tomar una dirección de los siguientes seminarios y ver qué están opinando de ellos. Igualmente invitarlos a nuestro siguiente seminario de nutrición, que es el próximo lunes 12 de abril a las 5 de la tarde de horario central. Vamos a contar con la participación del doctor Carl Parsons y con la ponencia Valor Nutricional de la Harina de Insectos en Dietas de Aves. Igualmente, invitarlos a nuestro siguiente seminario, que es el martes 20 de abril. Nuestro siguiente seminario de la industria es con APC. El seminario en general tiene el nombre de Seguridad del Plasma Atomizado como herramienta en la salud de los cerdos. Vamos a contar con la participación del doctor Javier Polo y del MBZ y maestro en ciencias Luis Rangel. Entonces los esperamos también el martes 20 de abril a las 5 de la tarde. Finalmente pedirles que aparten estas siguientes fechas de seminarios de la industria, que es el martes 4 de mayo igual a las 5 y el martes 18 de mayo también a las 5. Si están interesados en un espacio como este, tenemos estas fechas disponibles, 15 de junio, 13 de julio y 10 y 24 de agosto. Y pues recordarles que tenemos nuestro canal de YouTube, ahí están las grabaciones de nuestros seminarios. Y pues también desearles una excelente tarde y agradecerles por estar aquí con nosotros.